Nosotros continuamos con un tema que sin duda también interesa muchísimo a personas que en este momento sintonizan Radio Córdoba. La Audiencia Provincial obliga a Cajasur a eliminar la cláusula suelo incluida en sus préstamos hipotecarios. La Asociación de Usuarios de Banca, AUSBank, interpuso la demanda a la que se unió la Fiscalía. Asegura que esto va a beneficiar a miles de andaluces a partir de ahora que deben ver reducidos sus recibos mensuales. La sentencia considera que la relación entre cláusula suelo y techo del 3 y el 4%, ambas con un techo del 12%, crean un desequilibrio sustancial entre los derechos y las obligaciones de las partes. En definitiva, cláusula abusiva. Hablamos hoy, y está aquí en Radio Córdoba, el delegado de AUSBank, Álvaro González Astolfi. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Señor González Astolfi, una sentencia que no sé si sienta precedente o ya existe alguna anteriormente, pero que sin duda va a ser muy positiva para muchísimos cordobeses. Sí, efectivamente, para muchos cordobeses y hasta andaluces, porque claro, hay que saber, evidentemente, que Cajasur en su época de expansión inmobiliaria pues también tuvo importancia en el mercado de Jaén, en la Costa del Sol, en fin, en diversas zonas. Por lo tanto, no solo es Córdoba la que se podría haber beneficiado de esta sentencia, sino otros lugares. La sentencia es pionera en Córdoba, evidentemente, es la primera de la Audiencia Provincial que se pronuncia sobre cláusula suelo. Hasta el momento solo lo había hecho el Juzgado de lo Mercantil, y hay otras audiencias provinciales que ya se han pronunciado también en idéntico sentido, e incluso el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la famosa sentencia 9 de mayo, que declaró nulos también otras cláusulas abusivas de otras entidades. Por lo tanto, bueno, pionera dentro de nuestra provincia, que no es poco, sobre todo por la trascendencia que tiene y bueno, siguiendo la línea de proteger a los usuarios de las entidades financieras de los abusos o las malas prácticas en que incurren. Ajá, unas 40.000 personas se pueden beneficiar, porque esto sí tienen que poner denuncia a denuncia, ¿no? Una vez. Sí, efectivamente. Esto fue una acción colectiva que interpusimos. Efectivamente se adhirió el Ministerio Fiscal. Y lo que se accionó, como se indica, es la cesación de estas cláusulas que entendíamos que eran abusivas y que ya han sido confirmadas tanto por el Juzgado Mercantil como por la Audiencia Provincial. Y ahora que estamos también intentando ejecutar esta sentencia de manera provisional hasta tanto sea firme, pues según los datos que ha facilitado la propia entidad, la propia Cajasur, este tipo de cláusulas está en algo más de 40.000 préstamos hipotecarios de los que ellos tienen. Que es un dinero importante. Sí. O sea, supone un dinero importante que en ese momento hasta ahora se ingresa por esta cláusula suelo. Efectivamente. Según las cuentas que ellos han facilitado, los datos que han hecho o que han trascendido en el juzgado, aparte de los 40.000 contratos, supone un importe de 6,5 millones de euros mensuales. 6,5 millones de euros mensuales. Nosotros hemos intentado contactar con Cajasur para ver si algún interlocutor válido pues podía explicarnos cuál va a ser su decisión, si por el momento, como se ha publicado en algunos medios de comunicación, va a recurrir o va a buscar una solución intermedia la entidad para quienes reclamen, porque, bueno, ya saben, cabe el recurso, pero también cabe el buscar una solución. Y recordamos que BBK, que se hizo cargo de Cajasur, es verdad que tiene otras condiciones muy diferentes, no está esa cláusula suelo en los lugares donde estaba implantada, ¿no? Sí, efectivamente, BBK, antes de adquirir Cajasur o de hacerse cargo de Cajasur, pues no tenía, y ahora creo que tampoco, cláusula suelo en sus préstamos hipotecarios. Bueno, pues ahora que también gestiona Cajasur, teniendo que esa buena gestión, porque además no quiere decir que, como se alega por algunas entidades, que en caso de eliminar la cláusula suelo suponga una quiebra importante en su cuenta de resultados. Precisamente el BBK y las tres cajas vascas, cuando se hicieron los famosos stress test, los test estos que impuso la Unión Europea, fueron las entidades más solventes, con mejores resultados. Por lo tanto, no es cuestión de que la cláusula suelo implica un menoscabo importante en sus cuentas. Al contrario, lo que debe haber es una buena gestión. Si se ha comprobado que quien gestiona Cajasur, como es BBK, no la ha tenido ni la tiene y tiene buenos resultados,
aportado, entendemos que también debe de aplicarlo aquí, a Cajasur y a los cordobeses. Esperemos que reine sobre todo la buena voluntad y también el beneficio, en este caso, de todos los clientes, ¿no?, que tienen contratado ese préstamo hipotecario, que recordamos, esta sentencia no viene a plantear la devolución inmediata, ¿no?, de ese dinero, sino que se va a tener que plantear mediante demanda individual. Reclamaciones individuales. Efectivamente, aquí, como digo, es una acción colectiva en la que se planteaba la acción de cesación de aplicación de una condición general de la contratación, como es la cláusula suelo. Una vez que sea declarado nula, cuando sea firme, esperemos que pronto, pues Cajasur tendrá que dejar de aplicar esa cláusula. Ahora bien, quien quiera reclamar el importe que ha abonado durante la aplicación de esta cláusula suelo, aproximadamente desde el 2008-2009, que es cuando los tipos estaban por debajo, empezaron a bajar a menos del 3 y el 4%, que son los mínimos que se han declarado nulos, pues es cuando cada afectado tiene que reclamarlo judicialmente. Uh-huh. En este caso, si se recurre, ¿no?, se lleva esta sentencia de recurso por parte de la entidad, ¿en qué situación quedan los clientes? ¿Existiría una moratoria en la aplicación de cláusula suelo? No sé, desconocemos, ¿no?, el procedimiento. No, evidentemente, hasta que no se firme la sentencia no se puede aplicar, por lo menos de manera imperativa. Claro. Lógicamente, si Cajasur tiene a bien negociar o dejar de aplicarla, pues bueno, eso que... Pues simplemente a lo mejor ellos sí podían tomar esa medida cautelar, pero ellos... Esa decisión, exactamente, que todo es facultad de la propia entidad, pero no porque la sentencia sí lo imponga, ya digo, porque no es firme. De todas maneras, nosotros también hemos instado la ejecución provisional de la sentencia, que quiere decir, mientras esto se resuelve, que no sabemos el tiempo, ya queda menos, pero no sabemos con certeza cuánto será, pues mientras esto es firme, que Cajasur deje de aplicar esta cláusula. Uh-huh. Bueno, estamos pendientes de que se resuelva en el juzgado y a ver ahora en qué sentido se pronuncia. A partir de ahí, insisto, mientras no sea firme, Cajasur es quien tiene la potestad o la facultad de dejar de aplicar esta cláusula. Esperemos un recurso, porque un recurso hasta el final lleva años. En el Supremo, sí. Hasta el Supremo, sí. Son años, ya estamos hablando de años. El caso que se ha resuelto en el pasado mes de mayo, creo que ha sido año y medio, no ha llegado a los 2 años, que dentro de lo que cabe para el nivel de saturación que tienen los juzgados y tribunales, y siendo el Tribunal Supremo, no está mal. Pero claro, esto es muy fácil decirlo desde aquí. Quien se vea achuchado, por llamarlo de alguna manera coloquial, a hacer frente al pago de su préstamo hipotecario, pues, teniendo una cláusula suelo que le incrementa un 200 o un 300% los intereses que tiene que pagar por su cuota de amortización, pues lógicamente le parecerá una eternidad. Vamos a ser positivos, lo que vamos a fijarnos es en esta sentencia, que desde luego es una sentencia importante para todas las personas afectadas, que abre una ventana, que además cuenta también incluso con esa sentencia de Luxemburgo que habla de las cláusulas abusivas. O sea, hay un viento a favor bastante importante. A mí me gustaría ir al origen. ¿Por qué Ausbank pone esta demanda? Llegan muchas reclamaciones hasta la organización, supongo. Sin duda, llegan muchas. Es uno de los temas actualmente con mayor frecuencia de consulta, de reclamaciones. Vamos a ver, el origen de las cláusulas suelo ya creo que todos los conocemos. Hay un índice de referencia en los préstamos hipotecarios a interés variable, que es el Euribor. Hay otros, pero el que más se utiliza es el Euribor. Como sabemos, fluctúa. Cuando sube, pues se paga más, y cuando baja, se paga menos. Casualmente, cuando ha bajado, pues hemos descubierto que las entidades han incluido en sus préstamos una cláusula que indica que a pesar que baje, hay que pagar un mínimo del 3-4%, como es en el caso de esta sentencia, u otros. Pues claro, ese es un sobreprecio que tiene que pagar. No estamos pagando el precio real del dinero. No hay que olvidar que las entidades ganan dinero vendiendo dinero. Es su producto de venta. Uh-huh. Y tienen que tener un margen de beneficio como cualquier empresa. Y eso evidentemente es lícito y lógico además, evidentemente, pero que sea acorde al mercado. No entendemos que no es correcto que esté el dinero a 0,5% y tengamos que pagar un 3 o un 4. Algo de margen evidentemente hay que incluir, pero claro, hay una diferencia excesiva, abusiva como han declarado tal los tribunales. cual dice la sentencia.
Un último mensaje para las personas que tengan esa cláusula de suelo, que nos estén escuchando, que sepan que hay que poner una reclamación individual. ¿Cuál es, en este caso, pues el consejo que se le da desde Ausbank? Pues que cada uno mire su préstamo hipotecario, el recibo que paga cada mes por su hipoteca y que si está pagando cláusula de suelo, que reclame. Si no hace nada, ya sabe que cuando el Euribor esté por debajo de ese 3 o 4%, va a pagar ese mínimo del 3-4%. Y los plazos de la hipoteca pues son 20, 30 años, hay mucho tiempo. Como no reclame, no va a cambiar nada. Está en sus manos poder pagar menos. Supongo que satisfechos, ¿no? Sí. Claro. En este caso, uno de los casos más importantes que Ausbank puede haber resuelto, entre comillas, ¿no? Para sus, sí, evidentemente por la cantidad de afectados, ya decimos, más de 40.000, el volumen que supone, 6,5 millones de euros mensuales, si en vez de estar en manos de Cajasur estuvieran repartidos en la ciudadanía cordobesa, creo que daría mucho juego para ahorrar, invertir, consumir, en fin, tener más alegría, darle un impulso económico a Córdoba, a la provincia, creo que sería importante. Una buena noticia que de nuevo nos viene desde el ámbito judicial en cuanto a todas estas circunstancias que rodean al mundo de las condiciones que tenemos en las entidades financieras. Álvaro González Astolfi, delegado de Ausbank en Córdoba, muchísimas gracias por habernos atendido y explicado mucho mejor la sentencia de la Audiencia Provincial y los beneficios que nos puede traer. Gracias. Gracias a vosotros.